Muy bien, esta primera ponencia que estaré compartiendo es acerca de la justificación por la fe solamente. Justificados por Cristo. Recuerdo hace aproximadamente 11 años que el Señor en su gracia me permitió estar en una de estas conferencias allá por el 2012 en Parque Sendas en Guadalupe, tal vez algunos lo puedan recordar. Y esa fue la primera vez en que por la misericordia del Señor fui expuesto a estas verdades. Verdades que en un momento para mí fueron totalmente nuevas, cosas que pensé que la iglesia desconocía y que estábamos empezando a conocer. Pero con el tiempo llegué a darme cuenta cómo a través de los siglos estas verdades se han sostenido y han sido atacadas realmente. Han sido atacadas con el fin de desmeritar el evangelio de Jesucristo. Y si bien es cierto, también muchos a través de la historia en un momento han aceptado y confesado creer, como vamos a ver, en esas verdades, pero con el pasar del tiempo han llegado a desertar y negarlas. Y tristemente, a través de este tiempo eso ha sido algo evidente. Podemos decir que solamente por la gracia y soberanía del Señor, en su gran poder, nos ha guardado para seguir creyendo estas verdades. Pero muchos que un día caminaron en un momento con nosotros llegaron precisamente a apartarse de estas verdades. En el libro de Job encontramos la siguiente pregunta, cual considero que es una pregunta o la más importante que se puede hacer. En Job capítulo 9 y versículo 2 dice, ¿cómo se justificará el hombre ante Dios? ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? Y quiero leer a partir del versículo 3, cómo Job empieza a describir a ese gran Dios ante el cual el hombre busca ser justificado. Y dice así en el versículo 3, si quisiere contender con él, no le podría responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no le entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláremos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Siendo Dios esta clase de Dios que vemos que se ha revelado, conociendo la majestad de este gran Dios, del único Dios verdadero, Job se preguntaba, ¿cómo era posible entonces que una persona pudiera guardar la esperanza más remota o la esperanza más mínima de acercarse a este gran Dios? Y mucho menos entonces creer que podía llegar a ser justo y aceptable delante de él. ¿Acaso un simple ser humano puede establecer una relación correcta con Dios, que es perfectamente santo, infinito y poderoso?
Y el amigo de Job, Bildad, en Job 25:4, hace eco de la misma pregunta. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Lo primero que debemos conocer entonces es a este gran Dios, ante el cual el hombre busca ser justificado. El hombre no conoce realmente quién es Dios, puede tener ideas falsas entonces de cómo llegar ante Él, porque desconocen cómo Dios se ha revelado en la Escritura. Y de esa manera, entonces pueden trazar su ruta, su paso con el cual pueden llegar a decir, esta será la manera en que voy a estar un día con Dios. Pero al llegar a la Escritura es donde el hombre empieza a contemplar realmente la grandeza de este Dios y lo terrible de la condición del hombre ante Dios. Y ahí es donde entonces surge esa pregunta que podríamos decir que en un momento es una pregunta correcta. Si este gran Dios es totalmente santo, totalmente justo y bueno, ¿cómo yo, un vil pecador, puede creer que puede tener comunión con Él? ¿Cómo me justificaría? Muy bien, al considerar el tiempo de la reforma, y como hemos aprendido a través de muchos estudios y enseñanzas, donde la Biblia estaba oculta y solamente un puñado de personas eran los que podían enseñarle al pueblo cómo entonces acercarse a ese Dios. Y inclusive en muchos casos ni siquiera los mismos del clero o sacerdotes conocían las Escrituras. Entonces imaginemos cómo esas personas podían imaginar o podían tener una idea de cómo acercarse a Dios, cómo justificarse ante Él. Y a través también de la Escritura nosotros vemos que cuando la palabra era expuesta, los hombres también hacían las mismas preguntas. En aquel momento cuando el profeta Juan el Bautista empieza a hablar acerca del juicio de Dios, en Lucas 3:10 le preguntan, ¿qué haremos nosotros? Cuando Jesús hizo aquel milagro de alimentar a la multitud en Juan 6, le hicieron la misma pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En Mateo 19:16, aquel relato del joven rico también le preguntó, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el conocido discurso del apóstol Pedro en Hechos 2, después de la venida del Espíritu Santo, la multitud le busca y le dice, varones hermanos, ¿qué haremos? En Hechos 2:37. Y así hay muchos relatos. Y tenemos el conocido del carcelero en Filipos, que le dijo a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa es una pregunta, amigo y hermanos, que en un momento nosotros nos vimos cara a cara, frente a frente con esa pregunta. ¿Qué haré para que Dios me reciba? ¿Cómo puedo ser perdonado por Dios? Fue cuando Dios en su gracia entonces nos concedió despertar de ese letargo espiritual al ver la única respuesta que puede existir a esa pregunta. Como vamos a ver, eso fue una de las verdades que se proclamó durante la Reforma Protestante. Y es algo que el cristiano debe tener la certeza de poder contestar, recordando cómo fue nuestra salvación. Pero también cuando alguien viene a usted con esa pregunta, ¿cuál es su respuesta? Cuando alguien le pregunta, ¿cómo puede él tener la paz con el Señor? Ser reconciliado con Dios, ¿cuál es su respuesta? Si bien es cierto, la Escritura nos muestra que esta es la condición de todo ser humano. Y es el testimonio que vemos en las Escrituras. Hay un sentido de culpa en el hombre. Que algunos, es cierto, tratan de callar sus conciencias y no meditan en esto. Tratan de refugiarse en muchas cosas para no meditar en la idea de que un día estarán delante de Dios. Otros al estar en ese momento de soledad, de sentirse perdidos. Muchos que buscan refugiarse en religiones, las cuales de alguna manera intentan ofrecer esa forma en la cual el hombre entonces puede acercarse a una deidad y cómo puede satisfacerlo a él. Pero lo que nosotros vemos en la Escritura es que todas estas religiones que son hechas por el hombre están centradas en las obras. Y todas ellas, a excepción del cristianismo, ninguna puede tener éxito en llevar a una persona hacia Dios.
Recuerdo al tener oportunidades nosotros al salir y evangelizar. Recuerdo una vez del tiempo que hemos estado en San José compartiendo la palabra los domingos y miércoles. Recuerdo en una ocasión haber hablado con un hombre que nos dijo que era católico. Y esa ha sido la única oportunidad en que he escuchado a un católico decir que él confiaba en los sacramentos. A la pregunta, ¿cómo usted puede ser un día recibido delante de Dios? Él me dijo, a través de los sacramentos. Y me citó los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Otros lo que nos contestan es al ver ciertas reglas que están llevando. Y ahí es donde está puesta entonces su esperanza. Eso es lo que me va a llevar un día ante Dios. Tristemente, en algunos círculos cristianos también el hombre descansa no en la obra perfecta de Cristo. Se descansa en si fue a un retiro. Se descansa si un día elevé una oración genuina, ¿verdad? Pero vemos que esta verdad que dividió a la iglesia, que como vamos a ver ahora al final es algo digno, por lo cual se puede causar una división. Es algo que aún en este tiempo es desconocido para muchos dentro de lo que podríamos decir la iglesia protestante. Por eso nosotros debemos rogar al Señor ser una voz, que Dios nos utilice en su gracia para seguir proclamando estas verdades. Esta verdad, como decía un hermano, es atemporal. Puede el Señor tardar muchos años en venir, y este sería el mismo mensaje que la iglesia debe seguir anunciando. Y tristemente lo que ocurre es que las iglesias llegan en un momento a desviarse de esto, con el fin o el afán de poder reconciliarse con otras religiones que buscan tal vez no enfatizar tanto estas verdades y buscar tal vez lo que nos pueda unir. Pero cuando vemos esto que los hermanos en el pasado defendieron y que algunos dieron su vida por estas verdades, debemos rogar al Señor que nos dé esta convicción en cómo el hombre se puede justificar ante Él, ante el Señor, solamente por la fe en Jesucristo. La única justicia, decía un predicador, que el hombre posee o alcanza por sí mismo ante Dios es una injusticia. Eso es lo que hay que decirle a las personas. Todo lo que usted cree que es justo ante sus ojos, ante Dios es pura injusticia, lo que usted está logrando. Y si confía en eso, entonces llegará a sufrir la eterna condenación. Entonces, hermanos, durante el siglo XVI, que fue cuando se dio el inicio de la Reforma Protestante, vemos que hubo 2 eventos importantes que podríamos tal vez señalar o resumir cómo se llevó la Reforma. Una fue la defensa de la autoridad de la Escritura. Entendemos que la Escritura tiene supremacía sobre la autoridad de los papas o de los concilios, que conocemos como el principio de sola Escritura. Y en segundo lugar es lo que se conoce como el principio material de la Reforma Protestante, que era la justificación por la fe sola. Se llamaba así porque fue la materia más importante, de la que más se discutió y que más se debatió durante la Reforma Protestante, la justificación por la fe sola. Entonces Dios en su soberanía había preparado el camino y había estado preparando y levantando a varios hombres para volver al entendimiento correcto de las Escrituras en cuanto al tema precisamente de la salvación. Y uno de esos hombres fue este monje Martín Lutero. Dios lo utilizó a él para volver al entendimiento correcto de cómo el hombre puede gozar de la comunión con Dios. Entonces, lo primero que quiero que veamos, hermanos, es el contexto histórico. En el momento en que Lutero empieza a ser confrontado, ¿verdad?, con ese tema de cómo el hombre puede ser recibido ante Dios. Entonces vamos a ver en primer lugar eso, cuál era el momento histórico, cómo estaba en ese momento la iglesia. Segundo, vamos a ver la importancia de esta doctrina para nuestro tiempo. Y vamos a ver la postura del catolicismo romano en cuanto a cómo el hombre puede ser justificado y qué es lo que la Escritura nos enseña. Y finalmente vamos a ver una pequeña refutación a lo que nos enseña Santiago, porque hay un pasaje ahí muy conocido que muchos utilizan para hablar de una justificación por obras. Entonces espero poder también abordarlo. Entonces, el contexto histórico. Entonces, el tema de la salvación, dice, y la condenación era lo que llenaba todo el ambiente de la época.
Recordamos que se hacía mucho énfasis en aquello de poseer reliquias. De hecho, leyendo un poco, este hombre que era el que gobernaba la región donde Lutero vivía, en Alemania, llegó a juntar aproximadamente 19,000 reliquias, que todo eso también, decía un historiador, equivalía como al tiempo, tomando como medida las indulgencias, como decir, a 1,902,000 años de indulgencias que el hombre podía obtener a través de todas esas reliquias que tenían. Se hablaba de que poseía la paja del pesebre del Señor Jesús, que tenía ramas de la zarza, del relato del Antiguo Testamento de Moisés, cabellos de la barba de Jesús. Y el hombre en estas cosas era el que estaba confiando. La vida presente no parecía ser más que una preparación y prueba para la venidera. Entonces, ¿qué enfatizaba el hombre? La necesidad de ver cómo ganar ese prestigio ante el Señor. No era tanto la vida presente. Y por eso podemos entender que este hombre, Martín Lutero, cuando sus padres querían que él estudiara derecho, más bien prefirió la vida en un monasterio. Porque ese era el tema. ¿Qué puedo hacer aquí en este tiempo para el futuro, para la vida futura? Y así es como él entonces ingresa a lo que fue una orden, un monasterio de San Agustín. Y ahora veamos qué era lo que, en cuanto al tema de la salvación, lo que se estaba desarrollando en esa época a través de la iglesia de Roma. Existía lo que se llamaba el sacerdotalismo. La idea de que la salvación se consigue únicamente, dice, o principalmente a través del ministerio de la iglesia. Y esto era especialmente a través de la administración de los sacramentos. La iglesia administraba esto y era entonces lo que las personas, por participar de esto, obtenían salvación. Bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal y el matrimonio. Esos eran los sacramentos. Y si para que los pecados entonces fueran perdonados era necesario confesarlos, la historia nos dice que esto era lo que el gran temor de Lutero, llegar a olvidar alguno de sus pecados. Entonces dice un historiador, cada monje tenía un padre confesor con el que debía reunirse todos los días como parte de la disciplina religiosa. Dice, y Lutero no daba más que disgustos a su padre confesor y a las demás autoridades del monasterio. Era normal que los otros monjes confesaran sus pecados en 5 minutos. Recibían la absolución y volvían a sus tareas de monasterio. Dice, sin embargo, este hombre, Lutero, iba y confesaba sus pecados de las últimas 24 horas. Durante 20 minutos, media hora, 1 hora y a veces 2 o 3 horas. Estudiaba la ley con esmero y al ver que no cumplía el mandamiento de amar al Señor con todas las fuerzas y amar a su prójimo como a sí mismo, y sabía entonces que no había obedecido ese mandamiento ni siquiera 1 hora, lo único que veía entonces era la culpa. Cuando a él en una ocasión entonces le preguntan, hermano Martín, ¿amas a Dios? Sabemos que la respuesta de él muy conocida fue amar a Dios. Amar a Dios, dice, a veces lo odio. Veo a Cristo como un juez furioso, con la espada de juicio en la mano y viniendo a buscarme. Entonces eso era parte de cómo estaba la situación de este hombre interna. Y vemos también qué era lo que se movía en el contexto de la iglesia, en el contexto social, lo que la iglesia estaba fomentando. Aunado a esto, se dio el tema de las indulgencias. Y eso, hermanos, según el Catecismo Católico, lo explica de esta manera. Dice, las indulgencias, dice, es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, la cual entonces como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Entonces, ¿cómo funcionaba esto en esa época? Y esa es la explicación que da el Catecismo Católico. Dice, ¿cómo funcionaba? Bueno, ellos, según la doctrina, ¿verdad?, católica, veían a Pedro como el sucesor o como el primer
papa, ¿verdad? Y vicario de Cristo en la tierra en su momento. Entonces, aquellos hombres que llegaban a ocupar ese puesto, de ser la cabeza de la iglesia, como ellos llaman, dice, tienen las llaves del reino. Y esto le daba acceso a lo que la iglesia llama entonces el tesoro de méritos. Que eso se refería a la suma de méritos acumulados por muchos siglos de Jesús, de la Virgen María, de José, de los apóstoles y de los grandes santos de todas las edades. Entonces, todos esos méritos, esas justicias que estos hombres, ¿verdad? Que estas personas hacían, entonces el entendimiento era que la iglesia podía administrar todos esos buenas acciones, esos méritos, para ofrecérselo a aquellos que en su vida no lograron entonces cumplir con una vida perfecta ante Dios. Entonces, una persona que moría en esa condición, según el entendimiento católico, iba a pasar en un lugar que se conoce como el purgatorio, en el cual tenía que purgar hasta que fuera totalmente limpio y ya por una justicia inherente en él podía entrar y tener acceso. Y eso podía tomar muchos y miles de años. Entonces, la idea de la indulgencia era que la iglesia administraba ese tesoro de mérito, se lo ofrecía al pueblo y con eso reducían el tiempo en el cual purgar sus pecados, adquirían la justicia que necesitaban y ahora sí, podían gozar y entrar en la comunión con Dios. Lo que pasa es que en ese tiempo, por la ambición de un papa, ¿verdad?, que quería construir una basílica, una iglesia, llegó precisamente esa venta de indulgencias a la región donde Lutero vivía. Entonces recordemos, inicialmente lo que Lutero atacó con sus 95 tesis fue inicialmente la venta de indulgencias. O algunas de las tesis que él escribió, redactó, lo que decía era, ¿por qué si el Papa puede administrar, ¿verdad?, los tesoros de mérito, por qué no los otorga gratuitamente? O es más, ¿por qué si él tiene el dinero, por qué no él las compra y se las da al pueblo gratuitamente? Eso era lo que él atacaba inicialmente en las tesis, las 95 tesis, que fue las que clavó el 31 de octubre de 1517. Pero luego en el concilio o en la dieta de Worms en el año 1521, que es cuando él se presenta ante el emperador para que se retractara de sus enseñanzas, ya en ese momento era cuando Lutero estaba convencido que el hombre era justificado solamente por la fe. Y fue esta verdad que ahí ya él empezó a defender. Porque ya Dios le había permitido, en medio de esa angustia que les leía que él atravesaba, ¿verdad?, de cómo lograr ser justo ante Dios, si más bien se angustiaba y confesaba tantos pecados, ¿verdad?, porque decía, me falta algo y si no lo confesé y muero, voy a recibir el juicio. Pero Dios le había permitido ya para ese momento haber conocido la justicia de Dios. Entonces quiero leer cómo él precisamente lo redactó, dice, o como un historiador lo compila, dice, Lutero comprendía en lo más profundo de su alma el abismo que existe entre la justicia de Dios y la injusticia del pecador. Y no veía ninguna forma de cerrar esa brecha. Mientras leía Romanos 1, fue que él llegó a comprender de un modo totalmente nuevo y radical lo que Pablo estaba diciendo en el versículo 17. Podemos buscarlo brevemente, hermanos. Romanos 1, y en el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero se preguntó lo siguiente, ¿qué significa que haya una justicia por fe y para fe? ¿Qué significa que el justo por la fe vivirá? Entonces él se dio cuenta, sabemos que en esto está la soberanía de Dios, de que Pablo estaba hablando de una justicia que Dios en su gracia pone a disposición de los que la reciben de forma pasiva, no de los que la alcanzan de una manera activa. Entonces podían recibir por la fe, podían recibirla, esa justicia por la fe y ser reconciliados así con el Dios santo y justo. Entonces, en esta época, el concepto de justificación que se tenía venía de una palabra latina
Y lo que esa palabra significaba era que el hombre injusto podía ser justo ante Dios, entonces, como les decía, a través de lo que la iglesia ofrecía, de los sacramentos. Esa era la idea de justicia que tenían, porque era la palabra latina que se utilizaba para este pasaje. Dice, pero ahora Lutero estaba mirando la palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento, que eso lo que significaba entonces era que el hombre se considera justo, que al hombre se le puede tener por justo o que se le puede declarar justo. Entonces vemos que era totalmente opuesto a lo que la Iglesia Católica estaba enseñando, a lo que le estaban exponiendo al pueblo. Entonces dice que ese fue el momento de despertar de Lutero. Dijo, quiere decir que aquí Pablo no está hablando de la justicia por la que Dios mismo es justo, sino de una justicia que Dios da gratuitamente por su gracia a las personas que no tienen justicia propia. Dice, así entonces Lutero concluyó que la justicia por la que seremos salvos no es nuestra. Le pertenece a otra persona. La respuesta es a Jesucristo. Esa es la justicia por la que el hombre puede ser salvo. Y él dice, cuando descubrí esto, nací de nuevo del Espíritu Santo. Las puertas del paraíso se abrieron de golpe y yo entré por ellas. Imagínense el gozo que pudo haber experimentado este hombre después de tantos años de vivir en esa angustia, de cómo lograr y inclusive expresar, ¿verdad?, un odio hacia este Dios que más bien estaba entregando la justicia de su Hijo de manera gratuita. Entonces, más adelante Lutero afirmó que la doctrina de la justificación por la fe sola, o ese entendimiento, ¿verdad?, de ser justificados por la fe, dice, es el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o cae. Que este tema tiene que ver con la esencia misma de la enseñanza bíblica de la salvación. Y como les decía, hermanos, a través de la historia esto es lo que se ha atacado. En el inicio, cuando los apóstoles empiezan a anunciar el evangelio de Jesucristo, el apóstol Pablo ¿con qué enfrentó? Con los judaizantes. Aquellos que decían, es Cristo, pero más la ley, más la circuncisión, más que usted tenga que guardar, ¿verdad?, a la ley de Moisés. Entonces, desde el inicio, esto se atacaba, que solo por Cristo, por la justicia de Él, el hombre pueda ser reconciliado con Dios. Y es lo mismo que hoy, que en este tiempo también nosotros debemos reconocer que se ataca. La justicia de Cristo más algo más, es lo que Pablo defendió cuando escribe o atacó más bien cuando escribe la epístola a los Gálatas. Hoy en día, hermanos, tristemente, ¿qué es lo que se enseña en la iglesia, verdad? Que se llama evangélica. En muchos círculos, ¿verdad? Que usted debe entonces de una manera económica pactar con Dios. Entonces, como les decía, que usted debe buscar una segunda llenura del Espíritu para que usted tenga la salvación. Se establecen ciertas reglas impuestas por los hombres, ¿verdad? De una manera dictatorial en las iglesias, un legalismo. Y que eso es entonces lo que aporta, lo que le va a hacer a usted un día descansar en su salvación, va a ser salvo. Entonces vemos que todas esas ideas es un ataque a esta doctrina, de la justicia que es solo por la fe en Cristo. Como les decía, nosotros debemos ser fieles en anunciar y proclamar, como dice Romanos 10:4, que el fin de la ley es Cristo, dice, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, recapitulando, ¿cuál era la idea de la salvación en este tiempo de la historia? Los sacramentos, todo ese ritualismo, el sacerdotalismo, el tema de las indulgencias, por una justicia que el hombre, o más bien se enseñaba, ¿verdad?, que la justicia del hombre la podía obtener por medio de los sacramentos de la iglesia. Brevemente, hermanos, eso es lo que podíamos ver cómo se movía el mundo en ese momento. Ahora, ¿cuál es la importancia para esto hoy en nuestros días? Entonces debemos recordar, ninguna obra que nosotros hagamos como cristianos le añade algo al fundamento de nuestra justificación. Nosotros hemos sido totalmente justificados. Eso no puede aumentar ni disminuir. Es la obra de Cristo. Hemos sido totalmente y por la fe recibidos ante el Padre por esa justicia.
Dios entonces no nos declara justo por las obras que hagamos. Es por fe y por la fe sola que recibimos el don de esto, de la justificación. Romanos 3 del 19 al 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eso es lo que hace la ley. Nos lleva a exponernos al juicio de Dios, nos condena. Ya que por las obras de la ley, dice Pablo en el versículo 20, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso es lo que hace. Nos muestra nuestro pecado, pero también Pablo dijo, nos lleva a Cristo. Ahora, hermanos, Romanos 3, 21 al 26 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y dice que es testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y dice Pablo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, pienso que esto es un pasaje que cada uno de nosotros debería poder memorizar. Cómo nosotros hoy hemos sido declarados justos por medio de la fe en Cristo. Y es lo que debemos atesorar en nuestras vidas. Esta verdad es la que nos va a sostener en medio de cualquier circunstancia o adversidad que enfrentemos. Saber que ¿quién puede condenar a los escogidos de Dios? Dice Pablo, Dios es el que justifica. No hay manera de que usted y yo, si hemos creído realmente en la obra perfecta de Cristo, podamos desviarnos de Él. Él nos va a sostener porque hemos confiado en la única justicia necesaria y que el Padre acepta, la justicia de Cristo. Como define un hermano, la justificación dice que es la declaración de Dios de que todas las demandas de la ley han quedado satisfechas en beneficio del pecador creyente por medio de la justicia de Cristo. Lo repito, hermanos, la justificación es la declaración de que la declaración de Dios de que todas las demandas de la ley han quedado satisfechas en beneficio del pecador creyente por medio de la justicia de Cristo. Y en esto, en la justificación, Dios imputa la justicia perfecta de Cristo a la cuenta del creyente. Y luego declara a la persona redimida como plenamente justa. Y ahí es donde estaba la diferencia, o está la diferencia, como vamos a ver, con el catolicismo romano. Un hermano decía que Jesucristo es la encarnación misma de la justicia de Dios. Él cumplió todo. La respuesta entonces a la pregunta, ¿cómo se justificará el hombre ante Dios? La respuesta es Jesucristo. A eso es el que tenemos que mirar. El Salmo 133 dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿O quién podría permanecer delante de ti? Y es cuando les decía el pasaje en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora, hermanos, cuando nosotros leemos en Lucas 18 y versículos 13 y 14, aquella oración del publicano, que dice que él ni siquiera alzaba la mirada al Señor y le decía, Dios, sé propicio a mí, el pecador. Mientras que el otro, el fariseo, ¿verdad?, se estaba tratando de justificar, ¿verdad?, diciendo todo lo bueno que él era. Ahí tenemos el ejemplo claro de cómo funciona esto. Uno confiando en lo que él considera. Vea todo lo que hago, asisto a la iglesia, ofrendo tanto, todos los días leo la Biblia, memorizo en el año todo, descansando en su justicia. Pero esta oración del publicano, Jesús dijo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro.
Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos esta verdad en la palabra, que es solamente que el hombre nada más puede lograr la comunión con Dios por lo que Él ha revelado y por lo que Él ha hecho, estas verdades ofende al hombre, a la dignidad del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre busca no que me digan cómo yo puedo llegar, sino que yo en mi autosuficiencia digo pues procuro, ¿verdad?, decir cómo es que yo creo que voy a ser salvo. Cuando uno conversa con personas y tratamos de compartir el evangelio, ahí es donde muchas veces vemos ese pecado del orgullo, de la arrogancia del hombre, de no someterse a la palabra de Dios, a lo que Dios ha establecido, sino que más bien seguir en su necedad, en sus necios razonamientos. También esto lo podemos ejemplificar en un relato que está en el libro del profeta Jeremías. No lo vamos a leer por el tiempo, pero en el capítulo 42 y en el capítulo 43, cuando el pueblo, ¿verdad?, ve que viene Babilonia y le preguntan al profeta Jeremías, habla con Dios y dígale qué debemos hacer, y lo que Él nos diga, eso vamos a hacer. Y lo que Jeremías les dijo, o sea, no vayan, quiero leer más bien, dice, Dios, la respuesta que Dios les dio entonces fue que debían quedarse en su propia tierra y confiar en Él. Veían que venía Babilonia y dice, pero quédense en su tierra y que Él los va a salvar. Pero cuando Jeremías llegó y les dio esa respuesta, ellos dijeron, no, o sea, no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es irnos para otro lugar, para Egipto, y ahí nos va a ir bien. Otra vez, lo que quiero ejemplificar es eso, la necesidad del hombre de negarse a oír lo que la palabra de Dios manda. Y esa es la respuesta típica de infinidades de personas que se preguntan cómo ponerse a cuentas con Dios. Algunas parecen muy sinceras, dice, pero cuando escuchan acerca del camino único y verdadero, que es mediante la confianza en Jesucristo, dice, no están dispuestos a cumplir con esos términos. Y su respuesta se hace evidente en que están buscando una salvación que se ajuste a sus propios términos y no conforme a los términos de Dios. Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Todos aquellos que quieren rechazar a Cristo se someten a la ley, que como vemos, la ley nos condena. Entonces aquí Pablo en ese pasaje deja claro que una desviación en este tema constituye una apostasía de Cristo y la pérdida de esa gracia sin la cual ningún hombre puede ser salvo. Entonces, como les decía, esta verdad que vemos en la Escritura es opuesto a lo que la doctrina católica romana enseñaba sobre la justificación. Podemos decir que no es solamente un error o un mero error. Y quiero leerlos como en el comentario de la confesión, el hermano Sam Waldron lo expone y lo dice de esta manera. Entonces dice, Pablo deja claro que una desviación en este tema constituye la apostasía de Cristo y la pérdida de esa gracia sin la cual los hombres no pueden ser salvos. La doctrina católica romana de la justificación, como les decía entonces, no es un mero error o ni siquiera un grave error. Dice que es herejía, un error que concierne al fundamento con el cual ningún cristiano puede, con buena conciencia, estar de acuerdo. No puede haber cooperación religiosa con los que sostienen la herejía. El catolicismo lo presenta de esta manera. El hombre, ¿cómo puede? Y es lo que veíamos en el tiempo de la Reforma. ¿Cómo puede el hombre entonces lograr esta justificación? Entonces decían que era esa fe más obras. Cuando usted cumple esto, tiene un estado inherente de justicia. Entonces no es que es declarado justo, sino que se hace justo a sí mismo. Pero la doctrina reformada, protestante, la doctrina bíblica que vemos es esa. El hombre es justificado por la fe, pero esa justificación, o esa fe, perdón, más bien, va a ser evidente por las obras, como esa persona vive. Entonces, por eso la justificación va de la mano con la santificación. Ahora, hermanos, quiero que veamos brevemente en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago.
Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, en el versículo 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora también en Romanos, en capítulo 4 y versículo 3, cuando Pablo también está hablando sobre la justificación, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí Santiago nos dice que Abraham fue justificado por las obras. Entonces ahí es donde puede haber, podría uno considerar, ¿verdad?, que hay una contradicción. Por un lado, justicia por fe y por otro, por las obras. ¿Cómo se reconcilia eso? Porque vemos que los dos, tanto Pablo como Santiago, utilizan el mismo ejemplo, a Abraham, para defender el mismo punto. Uno, justicia por obras, y otro, justicia por la fe. Entonces sabemos, hermanos, que la Biblia no se contradice, ella es inspirada por Dios. Y quería comentar esto porque estudiando vi que algunos católicos utilizan esto para refutar esta doctrina que se defendió durante la Reforma Protestante, y como vemos que es el fundamento de nuestra salvación. Entonces cuando nosotros hacemos el estudio en Romanos capítulo 4, y ustedes pueden leerlo en sus Biblias, cuando dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, Pablo y la referencia cruzada que hacen es con Génesis capítulo 15, cuando Dios le da la promesa a Abraham de que iba a tener un descendiente. Y dice que cuando Dios le da esa promesa, Abraham lo cree, y Pablo dice, ahí fue justificado, porque creyó en la promesa. Pero cuando vemos el pasaje de Santiago, la referencia cruzada nos lleva a Génesis 22, cuando Abraham, y esto lo vimos la semana pasada en la iglesia, ¿verdad?, con el pastor Adrián, cuando Abraham o Dios le llama que sacrifique a su hijo, a Isaac. Y él creía y le dijo que Dios aún sacrificando a su hijo podía resucitarlo y levantarlo de los muertos. Entonces la fe de Abraham fue justificada porque él ahí creyó que Dios también podía resucitar a su hijo. Entonces lo que Santiago estaba haciendo es demostrando que la fe de Abraham era verdadera, era una fe que estaba justificada por esa obra que él hizo, en el sentido de que era de verdad, estaba creyendo en Dios, y por eso él podía o iba a sacrificar a su hijo. Ahora, lo que Santiago viene hablando en el capítulo 2 es cómo demostrar, ¿verdad?, si una fe es muerta o una fe viva. ¿Y cómo es una fe verdadera? La que obra. Y el ejemplo que usó, Abraham. Entonces vemos que el contexto nos dice, ahí no está hablando para, ¿verdad?, la condición del hombre ante Dios. En Romanos capítulo 4, ahí Pablo sí lo está exponiendo de esa manera. Entonces, hermanos, nosotros debemos concluir, como decía un hermano, decía que la doctrina de la justificación por la fe sola no es difícil de entender. Pero escuchen, no necesitamos un doctorado en teología para lograr comprender su contenido. Dice, sin embargo, por muy sencilla que parezca, puede llegar a ser una de las verdades bíblicas más difíciles de entender a plenitud. No podemos hacer nada para ganar, merecer o complementar el mérito de Jesucristo. Cuando nos presentamos ante el tribunal de Dios, no traemos nada en nuestras manos, excepto la justicia de Cristo. Nos aferramos a la cruz de Cristo y ponemos nuestra confianza en Él y en Él solo. Y como el pastor Ronnie lo decía al inicio, citando el himno Roca de la Eternidad, dice, aunque seas siempre fiel, aunque llores sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré lograr. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Por estas verdades los reformadores siempre terminaban su confesión con las palabras, solideo gloria. Solo a Dios la gloria, pues la salvación es del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Señor, nosotros solamente podemos
decir que tú eres digno. Solo tú podías haber ideado un plan de redención tan asombroso. Haber entregado a tu Hijo, tu único Hijo, Jesucristo, para que a través de su justicia perfecta, hoy nosotros, los pecadores, podamos ser reconciliados contigo. Y hoy por la fe sabemos, y que es un don que tú nos has dado, podemos reconocer que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Oh Señor, concede que los que estamos aquí, que cada uno de nosotros pueda estar depositando toda su confianza en Él. Si hay alguno que aún no ha gozado de esta libertad en Cristo, oh Señor, ten misericordia de su alma y sálvale. En el nombre de Jesús. Amén y amén.